yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, y una vez volveré a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor con la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Cuando las olas vienen y golpean tu barca y el viento del huracán desvía tu navegar, cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán.
capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Como siempre le damos la más cordial bienvenida, porque hermanos, sabiendo que Dios está en nuestro corazón, Dios está en este lugar, debemos de dar el saludo con el mayor gozo, amor y paz para ustedes. Espero que hayan tenido un buen día de acción de gracias, que la verdad todos los días son acciones de gracias para nuestro Dios, alabanza y honra para Él.
Vamos a tener un buen servicio, hermanos, tributado a nuestro Dios. Espero que su corazón esté agradecido y que tenga el mejor tiempo, hermanos, en esta semana, aquí, en este preciso momento. El mejor tiempo de alabanza al Señor. Muy bien, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a hacer una oración pidiendo la guía del Espíritu Santo para que tengamos un servicio tributado a nuestro gran Dios, a nuestro gran Rey. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este gran tiempo, Señor, que tú has preparado. El mejor día, Padre, el mejor tiempo, porque Dios, sabemos que venimos todos como pueblo, Señor, a darte honra y gloria y alabanza a ti, Señor. Y sabemos, Padre, que nuestro corazón está alegre, porque Dios, sabemos que estamos delante de tu presencia, Señor, como pueblo, como ovejas, Señor, que tú, Padre, nos estás recibiendo en este momento. Nos estás escuchando, Padre, estás escuchando a tu pueblo y estás mirando de los cielos, Señor, a este pueblo, a este pequeño rebaño, Señor, que tú has comprado, Padre, con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, ayúdanos a dar todo para ti, Señor, que nuestro pensamiento, que nuestro sentir, que nuestro latir en este momento en nuestro corazón sean para ti, Señor. Ponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Si hay algo que reparar, Padre, si hay algo, Padre, que tú tienes que hacer como el alfarero en nuestra vida, Padre, aquí está nuestra vida, Señor. Porque, Padre, queremos ser humildes ante ti, Padre. Queremos humillarnos ante tu mano poderosa en esta mañana, Señor. Porque, Dios, tu nombre es manifiesto en nuestra vida y estamos siempre sintiendo ese sentir tuyo a través de tu Espíritu Santo, Señor, que has depositado en nuestra vida, Padre, para que nosotros podamos expresar y ser alegres. Porque, Señor, un hijo tuyo siempre debe estar alegre. Padre, si hay algo que a veces oprime nuestro corazón, Señor, lo dejamos en tus manos, Señor. Porque, Dios, sabemos que tú lo puedes hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer. Por eso, Señor, siempre me gusta y decir que soy alegre en ti, no por mí, sino por ti, por ti, Señor, que estás en nosotros. Gracias, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a que si hay alguien que viene en camino o que por alguna razón se ha quedado en su casita por enfermedad, por preocupación, Señor, que tú seas con él o con ella, Padre, con las familias, Padre. Yo te ruego bendición, Señor, para cada varón en los hogares, para cada mamá en los hogares, Señor, y que, Padre, por nuestros hijos, por nuestras hijas, tú te manifiestas a través de tu Espíritu Santo, Señor, en el cuidado de ellos, Padre. Gracias, Señor. En tus manos estamos, pues, Dios, y Dios recibe toda honra y gloria en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nombre sobre todo nombre, Señor, nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como estamos puestos de pie, mis hermanos, vamos a pedir a nuestro hermano que trae la lectura bíblica, a nuestro hermano Martín, y vamos a tener la lectura bíblica en este momento. Buenos días, hermanos. La lectura bíblica es Juan 12, 44 a 13, 20. Juan capítulo 12, versículo 44 a capítulo 13, versículo 20. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermanos, vamos a cantarle al Señor y espero así con ese gran entusiasmo también salga estos cantos desde su corazón que le tributamos al Señor. Voy a pedir al grupo que pase, por favor. Vamos a cantarle a nuestro Dios con gran alegría y con gran gozo. Ver a cada uno de vosotros aquí. Qué bueno que vinieron y se dieron cita hoy. Qué bueno que apartaron el tiempo y la ocasión para estar aquí con nosotros nuevamente. Vamos a prepararnos, hermanos, a cantar estas alabanzas a nuestro Señor. Y nos gusta decir que son 3 para que sepan que no son muchas. Pero más que nada nos gusta decir que se las cantemos al Señor porque son para Él, no son para nosotros, no son para ver cómo nos oímos o si cantamos bien, sino para ver si nuestro corazón se eleva y el Señor escucha esta adoración. Esos cantos dice, vamos juntos a alabar a Dios, y es lo que vamos a hacer precisamente. Juntos. Con alegría cantemos. Vamos todos juntos a alabar a Dios. Demos gracias por su grande e inmenso amor. Nuevamente, vamos todos juntos a alabar a Dios.
una invitación más para alabar a Dios, porque a eso hemos venido. Vine a alabar a Dios, un canto viejísimo, conocidísimo, pero que expresa el propósito por el cual estamos aquí. Señor, nuestro corazón te alaba en esta mañana, Señor. Recíbelo. Cantemos. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Él es santo. Vine a alabar a Dios. Nuevamente vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Ese es el motivo de esta reunión, Señor. Tú eres el centro, Padre. Nosotros somos los que te alabamos. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque un día cambiaste nuestro corazón y cambiaste nuestro modo de caminar y Gracias, servirte, Señor. Señor. Gracias, Padre. Millones de gracias para ti, Señor. Alabanzas. Cantemos nuevamente. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Porque Él vino a nuestra vida. Él vino a mi vida en un día especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Gloria a Dios por ese día en que Él llegó. Amén. Ahora vamos a decirle lo que sentimos. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti. Te vengo a decir, oh mi Salvador, yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad.
quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador. Y darte mi ser, mi amigo y mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Señor, podríamos seguir cantando y diciéndote cuánto sentimos de gratitud, de adoración y de amor, Señor. Muy a nuestra manera tal vez, Señor, muy a nuestra personalidad, tipo Pedro, Señor, tipo apóstol Pedro, pero te amamos, Señor. Y tú lo sabes, Señor, porque tú sabes nuestro corazón, porque tú sabes todas las cosas. Y Señor, venimos a decirte que te amamos y que estamos aquí una vez más, como dijo mi hermano, agradecido continuamente cada uno de nosotros, Señor, porque tus bendiciones no se detienen, porque no se detuvieron con el día de acción de gracias, Señor, sino que día a día derramas tus bendiciones sobre nosotros sin cuenta, Señor. Muchas gracias, Señor, porque te tenemos a nuestro lado. ¿Qué haríamos sin ti? Bendito sea tu nombre, Señor. Recibe esta adoración, este servicio que te entregamos todos, y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para la palabra que viene de lo alto, inspirada por ti, Señor, y por tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, recibirla en tierra buena. Padre, gracias. Recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, siéntense, por favor. Gracias. Espero que hayan tenido un buen día de acción de gracias, amén. ¿Sí? Y que estemos listos para celebrar la Navidad, que también es una ocasión súper especial para nosotros los creyentes, porque entendemos el propósito de la Navidad. Permítame tomar esta hojita que dejé aquí. Quisiera hacer la presentación de dos hermanas que van a pasar a ser parte como miembros de la iglesia. Les dije que hoy iba a tomar la ocasión para presentarlos. No son nuevas para nosotros porque asisten regularmente, pero es el proceso de la iglesia conocer a las personas antes de aceptarlas. Le voy a pedir a mi hermana Marta González y a su mamá, nuestra hermana Cleta Cuamba, que pasen por favor, si les es posible, ponerse de pie. Y les voy a pedir que pasen al frente, hermana, para que los hermanos las conozcan. Y quisiera orar por ustedes también, dar gracias a Dios por sus vidas. Repito, es el proceso de la iglesia
recibir a los miembros por experiencia o por membresía, y ellos son bautizados, ya son cristianas, y simplemente ellas están pidiendo ser parte de nuestra congregación. Pasen aquí al frente, por favor, hermanos, aquí al frente. Y bueno, ¿qué les decimos, hermanos? ¿Las aceptamos? Claro que sí, ¿verdad? En el nombre del Señor, ellas ya asisten regularmente junto con sus hijos. Hoy no están sus hijos y su esposo, pero nos gustaría, nos encantaría que ellos también pasaran parte a ser parte de la familia de la iglesia. Bueno, les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie, por favor, para hacer una oración y dar gracias por la vida de ellas. Y bienvenidas, hermanas, a la familia del Señor. Y no se les olvide saludarlas al final, ¿ok? Vamos a orar por ellas. Padre, en el nombre de Cristo queremos agradecerte que nuestra hermana Marta y nuestra hermana Cleta, Señor, tienen a bien el unirse a nuestra congregación de una manera oficial, Señor, para nosotros en este día. Gracias por el testimonio de ellas. Gracias por el amor y la fidelidad que ellas te demuestran. Porque sabemos, Señor, que tú las has comprado con el precio de la sangre de Jesús y que ellas son tus hijas. Te agradecemos, Señor, que ellas van a seguir trabajando con nosotros y te pedimos por la familia completa, Señor, para que tú hagas la obra en cada uno de sus corazones y ellas también tengan ese gozo de ver a su familia servirte juntos. Padre, gracias pues como iglesia te damos y les damos la bienvenida en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, denle un fuerte aplauso a las hermanas aquí. Y hermana, a la final, a la salida, les van a dar los hermanos un saludo, hermana. Señor, bienvenidas. Sí, gracias. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Bien, vamos a continuar nuestra serie en el Evangelio de Juan. Les aviso que va a haber una pausa a partir del próximo domingo. Vamos a empezar a predicar acerca de la Navidad, que hay mucho que hablar, mucho que enseñar acerca de la Navidad y queremos enfatizar la oportunidad que tenemos de hablar del nacimiento maravilloso y glorioso de Cristo. El nacimiento de Cristo, hermanos, es lo que trae luz a nuestra vida y a nuestra sociedad. Somos una sociedad cristiana, aunque sea por principios, pero verdaderamente tenemos el fundamento cristiano y tenemos que aprovechar esa oportunidad que todavía tenemos la puerta abierta para predicar el Evangelio. Yo vengo predicando una serie de mensajes en el Evangelio de Juan y hoy voy a continuar para después, repito, el próximo domingo hacer una pausa en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 12, en el versículo número 44. Juan 12, 44. Y nos quedamos allí donde vimos y dijimos que el profeta Isaías tuvo una revelación de nuestro Señor Jesucristo en una teofanía del Antiguo Testamento. Pero dice en el versículo 44, inmediatamente dice, Jesús clamó y dijo, o sea, en una expresión de alta voz, Jesús dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces vemos claramente, de una manera clara en las palabras del Señor Jesús, que creer en Cristo es creer en Dios y creer en Dios es creer en Cristo. No tengas temor de creer en Dios, no tengas temor de creer en Cristo, porque si tú crees en Cristo y pones tu confianza en Él, es lo mismo que estás creyendo en Dios. De hecho, Jesús dice que verlo a Él es ver a Dios, pero claro, en la carne, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Pero Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y cuando tú ves a Jesús estás viendo a Dios personificado. Y esto es maravilloso. Es una verdad increíble, pero es verdad. Entonces Jesús dice en el versículo siguiente, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es la luz de todo hombre, de toda persona. Y cuando tú permites a Jesús que venga a tu vida, tú tienes la luz de Dios en tu interior. Tú permites que Dios entre en ti, que tu ser sea iluminado desde adentro hacia afuera. ¿Qué pasa? Que las oscuridades que hay en ti, que las tinieblas que hay en ti, tienen que huir, tienen que correr ante la luz del Señor.
Y esto es algo que el Señor hace porque Él es luz. Ahora bien, dice, el que cree en mí no permanece en tinieblas. Una persona que tiene a Cristo no será perfecta, pero no se queda en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, sino que porque el Cristo está en él y alumbra su ser, tiene el poder de Dios en él por el Espíritu Santo trabajando en su vida para librarlo, para que esas oscuridades salgan de su vida. El que cree en mí, dice Jesús, no permanece en tinieblas. Y luego sigue el Señor hablando y dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué pasa con las personas que saben de Jesús, escuchan de Jesús, pero no quieren creer en Jesús? No quieren recibir al Señor. El Señor mismo nos responde a esa pregunta. Dice en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús dice que una persona que sabe de Él, escucha de Él, pero no le recibe, no toma la decisión de seguirle, de todos modos será juzgado. Ahora, ¿qué es lo que hace a la persona responsable? El hecho de que escuchó la palabra de Cristo. ¿Sabían ustedes que vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que tenemos? Siempre se hacen las personas la pregunta, por ejemplo, ¿y qué de las personas que nunca escucharon de Jesús? Es una muy buena pregunta. La Biblia enseña que las personas que nunca escucharon de Jesús serán juzgados de acuerdo al entendimiento que tuvieron. Porque todos nosotros nos preguntamos, ¿quién hizo todas las cosas? ¿De dónde salió todo esto? ¿No es cierto? O sea, nos empezamos a cuestionar el origen de todo. ¿Quién es el creador? Y la Biblia dice que quien no sabe de Jesús será juzgado al entendimiento de no haber escuchado nunca de Jesús, pero sí de un creador. Porque tenemos que llegar a la conclusión que alguien formó y creó todo lo que vemos. Pero una persona que escucha de Jesús, conoce de Jesús, pero dice, pues se oye muy bien, pero a mí no me interesa eso de Jesús como tu Señor y Salvador. Bueno, la verdad es que la palabra misma lo va a juzgar, como dice aquí el Señor Jesús. Mire, la Biblia nos dice estas cosas y le puse 5 puntos principales. La Biblia nos dice que Dios existe. Si tú sabes y entiendes que Dios existe, tienes que pensar que un día vas a estar delante de Él. También la Biblia nos enseña que tenemos el problema del pecado. Todos nosotros los seres humanos entendemos que somos pecadores, que hacemos cosas que no están bien y que desagradan a ese Dios que existe, a ese Dios creador. También la Biblia nos enseña que Cristo vino para salvarnos. El gran mensaje del Evangelio es que Cristo vino a salvarnos. El nacimiento de Cristo, la Navidad, es el nacimiento de ese Salvador que vino a entregarse 33 años después en una cruz para salvarnos. Que la muerte de Cristo nos libra de nuestros pecados es lo que la Biblia enseña. Pero también tenemos que entender que necesitamos tomar una decisión en cuanto a Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿A salvarnos de qué? De nuestros pecados. Pero ¿qué pasa si tú no aceptas a Cristo? ¿Quién va a dar cuenta de esos pecados? Tú mismo. El punto número 5. Tú y yo, si no tienes a Cristo, darás cuenta tú mismo por tu vida, por tus acciones. Por lo tanto, he ahí la necesidad de un Salvador, las buenas nuevas de tener un Salvador en Cristo Jesús. Y vaya que son maravillosas buenas nuevas para los que creemos. Eso está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que Él simplemente era un instrumento que estaba Dios utilizando para traer la palabra de Dios a los hombres. Muy bien. Entonces, para nosotros los cristianos, entendemos que hemos aceptado nuestra realidad del problema del pecado, pero entonces también tomamos la solución a nuestro problema, que es Cristo muriendo en la cruz por nosotros.
Y entonces decimos, Señor, yo te creo. Cuando tú dices que Cristo murió para salvarme, yo te creo, yo acepto ese regalo de la gracia en la muerte de Cristo Jesús por mí. Y sucede, hermanos, que Cristo se convierte en nuestro abogado defensor. O sea que cuando llegamos ante Dios, cuando lleguemos ante el Señor, Cristo se va a parar ahí a un lado y va a decir, yo a este lo defiendo, yo a él lo represento. Todo lo que él hizo, cárguenmelo a mí. Yo pago por él. Es literalmente, hermano, lo que Dios hace por nosotros a través de Jesús, y esas son buenas nuevas para nosotros. Por eso la importancia del mensaje de salvación que tenemos. Avancemos entonces al capítulo número 13. En el 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Recordamos que habíamos dicho que Jesús, cuando supo que los gentiles lo andaban buscando y querían conocerle, él entendió que su momento de su muerte por nosotros había llegado. Él entendió que era el momento, y entonces él se angustió en espíritu, ¿recuerdan? Y recuerden que también dijimos que Juan, el apóstol Juan, en este evangelio que tenemos aquí, narra de una manera diferente a los otros 3 evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos porque son muy similares y van con los mismos eventos, aunque de diferente perspectiva. Pero Juan es diferente. Juan no presenta las cosas de la misma manera. Entonces usted tiene que elaborar como un tipo de, vamos a decir, rompecabezas, y en su mente tratar de acomodar las piezas, porque los otros evangelios también hablan de este tiempo, pero con otros detalles. Y entonces dice aquí que antes de la fiesta de la Pascua, o sea, podemos pensar un día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ya en el versículo 2 ya nos habla de la cena. Y la cena era la víspera de la Pascua, el sacrificio judío, el ritual judío del sacrificio de un cordero, que Cristo tomó ese simbolismo para aplicárselo a él mismo y a su sacrificio por nosotros. Y recuerden que, bueno, se entiende que Cristo murió en un viernes, ¿verdad? Sepultado el viernes por la tarde, permaneció en la tumba el sábado y el domingo por la mañana resucitó. Entonces podemos entender que esto sucedió durante el jueves, estos eventos que están aquí en el versículo 2 de la cena del Señor. Porque este es el momento cuando el Señor instituye su cena. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás ya había trabajado en el corazón de Judas que entregara al Señor Jesús, que lo traicionara. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se nos empieza a narrar que va a ser el lavamiento de los pies de los discípulos. Esto, repito, se narra también en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos y Lucas. Ahí se nos presenta la cena, pero aquí se nos dice que durante la cena el Señor se levantó y lavó los pies de los discípulos. Otra cosa que ustedes deben de entender, hermanos, que si este es el momento cuando la cena estaba sucediendo, los capítulos de Juan, desde el 13 hasta el 17, entonces nos están narrando o contando todo lo que el Señor platicó con ellos durante esa cena, que es algo muy valioso para nosotros los cristianos. Entonces, dice que el Señor Jesús se levantó durante la cena y le lavó los pies a sus discípulos. Ahora, ¿por qué esta acción de lavarle los pies a sus discípulos? Dice en el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla
se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, o sea, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor pues empezó más que nada, hermanos, a mostrar un acto de humildad a ellos, un acto de humildad. El lavarle los pies a las personas que entraban en una casa era una función de un siervo o de un esclavo. Era de la persona de más baja condición, o como repito, del siervo o del esclavo en ese hogar. Entonces el Señor no le importó, porque su lección era una lección de humildad. Y es más, Lucas 22, y vamos a ver allí en Lucas 22, hermanos, se nos dice que en el momento de la cena ellos estaban tan entretenidos que ellos no estaban pensando que Él estaba estableciendo su última cena. Ellos estaban pensando otras cosas. Mire, Lucas 22, del 24 al 30. Está hablando de la cena del Señor. Si ustedes leen los versículos anteriores, desde el 7 en adelante, ahí dice institución de la cena del Señor. El Señor está compartiendo con ellos la cena y dándoles el significado simbólico y espiritual que Él le iba a dar a la cena, a la Pascua de ahí en adelante. Pero fíjense, en el versículo 23 dice que ellos no entendían lo que les decía, y luego dice en el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, porque les hablaba de su segunda venida y les hablaba de un reino que Él traería. Entonces ellos empezaron a discutir que quién iba a ser el superior entre ellos, el mayor entre ellos. Y Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Sí les promete Él una autoridad y un puesto de honor, pero no en ese momento, y Él les enfatiza que Él vino a ser un modelo de ejemplo y de humildad. Por lo tanto, cuando Jesús toma ese lebrillo y toma la toalla y los empieza a lavar sus pies, lo hace más que nada en un ejemplo, por un ejemplo de humildad, porque como Él dijo, yo soy quien soy, o sea, soy el mayor entre vosotros y vine aquí a servirles a ustedes. Ahora, claramente, hermanos, se nos dice que no era porque era el momento de la cena, porque ellos ya estaban cenando. Entonces simplemente lo hizo como un ejemplo de humildad, porque ellos estaban discutiendo en que quién iba a ser el más grande. Y Jesús les dice, no ese es el punto. Entonces regresemos a Juan capítulo 13, y ahí en el versículo 5 Jesús les está lavando los pies a uno por uno de los discípulos. Y en el versículo número 5 llega con Simón Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, para Pedro era sumamente humillante para Jesús que estuviera haciendo esa labor. No, dice Pedro, en una actitud realmente pues queriendo decir, no te tienes que humillar así delante de mí. Pero Jesús le responde y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Porque realmente el Señor, hermanos, vino a mostrarnos un ejemplo de servicio, Porque fíjese, Dios, siendo Dios, se hizo hombre y hizo todas las cosas que hizo en humildad. Si nosotros vemos humanamente, no hay quien haga eso aquí, mucho menos si eres una persona importante. No se ponen a hacer esas cosas. No, dejan que otros lo hagan. Entonces Jesús nos muestra verdaderamente un ejemplo de humildad para todos nosotros. Por eso, como cristianos, sí debemos de estar dispuestos a servir, humillarnos,
hacer lo que sea necesario en su nombre para demostrar amor, ¿no es cierto?, a las personas, a los demás. Porque si Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Pero cuando llegó con Pedro, pues Pedro humanamente chocó con la idea de que Jesús le lavara los pies. Y cuando Jesús le dijo, mira, tranquilo, después lo vas a entender. Pedro le dijo en el versículo 8, no me lavará los pies jamás. O sea, hubo una resistencia de parte de Pedro, una reacción persistente y terca, ¿no? Porque realmente no lo comprendía. Entonces Jesús se le pone duro y le dice, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, le dijo, o me obedeces o no tienes ya nada que ver conmigo y con lo que yo hago, con mis metas y mis propósitos aquí en esta tierra. Porque la actitud de Pedro realmente se convirtió en una actitud de orgullo, porque aunque era humilde o quería hacerlo, se estaba convirtiendo en una actitud de orgullo. Entonces Pedro, al escuchar las palabras de Jesús, advirtiéndole que si no cooperaba, no tendría parte con él, le dijo, no, Señor, no solo mis pies, sino lávame las manos y la cabeza. O sea, lávame todo si quieres. Entonces, si así te vas a poner y esa es la condición, está bien, cedo. Y Pedro realmente, pues, es una actitud, hermanos, muy a su persona, ¿no? Porque él era extremo, mucho para un lado o mucho para el otro, como algunos de nosotros podemos ser en ocasiones, y esa fue la actitud de Pedro en ese momento. Pedro amaba a Jesús de corazón y realmente aquí muestra más que nada su personalidad. Pero fíjese la respuesta de Jesús, si me gusta, y ojalá y me entienda lo que le voy a decir. Fíjese cómo Jesús responde. Jesús le dijo, porque cuando Pedro dijo, lávame todo, lávame manos, pies, cabeza, lávame todo, no nomás los pies. Entonces Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Fíjese, Jesús utilizó esa figura del estar limpio, del lavamiento. ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere a aquellos que han confiado en Él. Se refiere a aquellos que serían comprados con su sangre preciosa. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Déjenme decirle algo, ojalá y me entienda. El Señor, conociéndonos, hermanos, nos da la opción del perdón y de la confesión. Hermanos, yo escucho mucha gente hablar de santidad y claro, el cristiano está llamado a la santidad. En ninguna manera podemos decir que debemos hacer algo malo, jamás, porque no lo escucharemos de Dios. Pero de eso decir que somos perfectos, hermanos, es engañarnos a nosotros mismos. Cuando Cristo vino a salvar a los pecadores, nos rescató estando muertos en nuestros delitos y pecados. No ponerlo así es ponernos en superioridad espiritual. Escúchenme lo que le estoy diciendo. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es lo que Cristo está hablando así? ¿Qué es lo que 1 de Juan 1:9 dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que dice que no ha hecho pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en Él. Yo lo que veo, yo lo que entiendo, hermanos, como dice Jesús aquí, es que Él nos da esa ventaja, hermanos, de saber que podemos ser lavados de nuestros pecados siempre y cuando reconocemos que nos hemos ensuciado. El que está lavado no necesita lavarse sino solamente los pies, pues está limpio. ¿Se da cuenta? ¿Por qué lo dice el Señor así? ¿Por qué no dice, no, el que está lavado no necesita lavarse nada, porque ya está limpio? No, Él sabe que en el caminar de la vida, fíjese cómo lo pone, en el caminar de la vida los pies se te van a ensuciar, ¿sí? Y en ese caminar de la vida, tú reconoces que has fallado, tú reconoces que has hecho algo malo y tú dices, Señor, ¿qué hago? Y el Señor dice, ven a mí. Y luego están esas promesas preciosas cuando dice, si vuestros pecados fueren como la grana, hermano, está hablando de un rojo tinto. Como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa invitación está para el pueblo de Israel en su actitud de arrepentimiento y confesión ante los pecados delante de Dios.
Les repito la promesa de 1 de Juan 1:9, que está ahí para nosotros. Y yo lo veo aquí, hermanos, en estas palabras del Señor Jesús también. Recuerde que este pasaje está dado en el contexto de la cena del Señor. La cena del Señor es la perfecta oportunidad para que tú te reconcilies con el Señor. Porque precisamente eso es lo que significa la cena del Señor. El recordarte que Cristo murió por tus pecados. Pero que no pensemos, hermanos, que podemos engañar a Dios y pecar y practicar el pecado y decir, al cabo hay perdón. Ese es el peligro. Y de eso habla la Biblia. Si pecamos deliberadamente, viene el juicio de Dios sobre el creyente. Dios hace juicio sobre tu vida para tener que llamarte a cuentas y poner un alto a esa vida destructiva. Entonces no pensemos que es una licencia para hacer lo malo. Bien, pero dice Cristo, y vosotros estáis limpios aunque no todos, porque el Señor sabe que Judas no era cristiano. Judas no era un creyente en él. Judas no tenía su confianza puesta en él. Como tampoco podemos abrir la puerta y decir a todos aquí hoy, tú ya estás limpio de tus pecados porque Cristo murió por ti. ¿Qué más quisiéramos? Y lo decimos porque así es, pero no. Tú tienes que aceptar el sacrificio de Cristo por ti. Mire, el domingo pasado estuvimos aquí y se abrió la cena del Señor y yo me fijé que todos fueron ofrecidos la cena del Señor. Pero les digo una cosa, yo sabía que en ese lugar, en ese momento había personas que no eran cristianas. Y sin embargo se les dio la oportunidad de recibir la cena del Señor. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No por haber participado de la cena del Señor, esa persona ya es salva o tiene la seguridad de su salvación. Los hermanos son muy nobles y muy corteses y abrieron la cena del Señor para todos. Nosotros no lo hacemos aquí así. Nosotros abrimos la cena del Señor semiabierta o semicerrada. Decimos, solo aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador pueden participar de la cena del Señor. Y les decimos a las personas que aún no son cristianas, que aún no se han bautizado, que no es porque queramos ser descorteses en no invitarles a la cena del Señor, sino por lo mismo, para que entiendan el valor de lo que estamos ahí celebrando. Nosotros les pedimos que se abstengan de tomar la cena del Señor hasta que no se conviertan a Cristo y se bauticen en fe y en arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces, hermanos, eso es algo, es un detalle. Lo mismo está diciendo el Señor Jesús aquí. Él sabía perfectamente quiénes eran los que estaban limpios y quién no. En ese caso, Judas. Como el Señor sabe quién no le ha aceptado aún en su corazón de los que estamos aquí. Por eso dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Paso al versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Ahora la pregunta, hermanos. ¿Es entonces el lavamiento de los pies es una ordenanza de Jesús para nosotros? O sea, ¿debemos de practicar el lavamiento de pies como iglesia? ¿Qué les digo? ¿Levanten la mano? No les voy a decir que levanten la mano. Miren, aquí es donde se dividen las denominaciones. Aquí es donde se dividen las denominaciones en estas interpretaciones. Y déjenles doy la respuesta que yo tengo para ustedes. Dentro de las iglesias, la mayoría de las iglesias cristianas, pon el siguiente, la mayoría de las iglesias cristianas dicen que el lavamiento de pies no es una ordenanza de parte del Señor. ¿Por qué? Porque no lo vemos en el libro de los Hechos. Nunca se repite en el libro de los Hechos que se lavaran los pies a nadie. Usted no lo va a encontrar en el libro de los Hechos que dice, y se lavaron los pies como un acto de práctica en la iglesia.
Tampoco hay ningún mandato de parte de los apóstoles en sus epístolas del Nuevo Testamento del lavamiento de pies. Entonces se interpreta que esto fue un acto de humildad y de enseñanza que el Señor les enseñó a sus apóstoles y a sus discípulos estando en ese lugar reunidos, para que ellos vieran que si Él, siendo quien era, se humilló delante de ellos, ellos debieran de tener unidad y humildad entre ellos mismos. Se interpreta pues como una lección de humildad. Pero si alguna iglesia o aún aquí nosotros en alguna ocasión dijéramos, vamos a tener lavamiento de pies, pues a mí me da pena, ¿verdad? Pero vamos a decir que lo hiciéramos, que dijéramos, no está mal, ni estaría mal hacerlo, ni está mal ninguna iglesia que lo practique, ni podemos decir que ellos están mal simplemente porque ellos lo hagan regularmente. No, eso es algo que ellos han optado por hacerlo así y está perfectamente bien, pero debe ser, hermanos, es un acto 100% de humildad de corazón. Porque nos pudiéramos lavar los pies, pero si nuestro corazón sigue estando igual enaltecido, no sirvió de nada, ¿no es cierto? Esa es entonces la enseñanza aquí. Y por último, terminemos con las palabras del Señor. Dice, versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta frase, hermanos, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, es una profecía que se encuentra en el Salmo 41:9. Y Jesús dijo, esto se va a cumplir para que se cumpla la escritura, como dice, así dice la escritura en el Salmo 41:9. El que come pan conmigo, el que comía pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. ¿Qué es el calcañar? Al estudiar esto, dice que el calcañar es el hueso del talón, es el hueso que tenemos en el talón. Entonces fíjese la figura, levantar el hueso y pegarle a la persona con el hueso es algo muy duro. Los karatecas lo hacen, no es una de sus patadas. Esa pegar así con esa parte del talón. Pero dice que en la práctica para ellos, dice, era como cuando alguien iba a la guerra y estando en plena guerra contra el enemigo, uno de los mismos de su mismo tribu o bando se volteara contra él y empezara a pelear y luchar contra él, siendo su amigo, siendo su compañero de misma tribu, de mismo pueblo. Ese es el tipo de traición que se consideraba esta frase aquí. Y es lo que el Señor Jesús está utilizando para hablar aquí de Judas. El Señor lo dice con anticipación para que cuando sucediera, ellos vieran que Él tenía poder de conocer todas las cosas y ver las personas y además ver el futuro, para que cuando suceda creáis que yo soy Dios. Esa frase, yo soy, recuerden que es la frase para Dios. Y de cierto os digo, dice Jesús, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Puede ser el Espíritu Santo que fue enviado por Jesús, o puede ser cualquier creyente que es enviado en el nombre de Cristo y va y comparte con otros el mensaje de Jesús. Pero la verdad es que si recibimos al Espíritu, recibimos a Cristo, y si recibimos a otro creyente, también recibimos al Señor Jesús, porque Él nos envía a nosotros. Entonces, terminemos con una reflexión, con una meditación, con un reto para cada uno de nosotros. Porque tienes que decidir antes de que te mueras, cuál es tu decisión en cuanto a Jesús y su muerte por ti. Si tú dices, me espero, prácticamente estás diciendo que no a Jesús, porque no puedes ser neutral. La persona que dice después está diciendo no, aunque muchos de nosotros dijimos eso, pero solamente Dios sabe el tiempo de tu vida, y si el Señor te llama en el tiempo que no estés preparado, llegas sin estar listo ante Él. Entonces, aparte de decir que sí, cualquier otra decisión es decir que no. Por eso te animamos a que tome la decisión hoy.
Has sido ya limpiado por la sangre redentora de Jesús. Recuerda que el Señor dijo aquí que el que está lavado no necesita lavarse sino los pies. O sea, cuando tú aceptas a Jesús, su sangre te cubre desde la cabeza hasta los pies. Y delante del Señor dice que está revestido como con una túnica blanca desde todo tu cuerpo, que es comprada por sangre del precio de Cristo, de su sangre. Y por último, para nosotros los cristianos, ¿has lavado recientemente tus pies confesando tus pecados delante de Cristo? Porque este pasaje nos habla de la necesidad de tener las cuentas cortas delante del Señor. No esperar a que se nos junte, sino cuentas claras, cuentas cortas delante de Él, porque tenemos la oportunidad y debemos hacerlo. Te invito pues a que medites en estas 3 decisiones y me permitas hacer una oración en este momento. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos a verte con los ojos del alma y del corazón, con ojos espirituales. Que tú estás en este lugar, porque donde están 2 o 3 en tu nombre, ahí te encuentras tú, Señor. Ayúdanos a verte, Señor, como tú nos ves, con amor, con infinita paciencia. Pero tu palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y rogamos, Señor, que tu sangre poderosa nos limpie de todo lo malo. Señor, oramos que cada uno de nosotros tengamos cuentas cortas y claras delante de ti. Que aprovechemos, Señor, el haber sido comprados con tu sangre preciosa para pedir ser lavados de los pies y no practicar aquello, Señor, que no te agrada. Padre, pedimos aquí por alguna persona que aún no te ha aceptado en su corazón como Señor y Salvador, para que tome la decisión hoy en su corazón, de una vez y para siempre, de aceptar el regalo de la gracia y del perdón en Cristo Jesús. Si alguien aquí quiere aceptar a Cristo por primera vez en su vida, no le voy a pedir que levante la mano, no le voy a pedir que pase al frente, porque quiero que usted tenga la confianza de hacerlo para Dios y no pensar en nadie más en este lugar. ¿Tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Invítalo a tu vida. Invítalo a tu corazón porque Él te está esperando. Todavía Dios está salvando. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si tú quieres invitar a Cristo, dile con tus propias palabras que lo necesitas. Dile que te arrepientes de lo malo, que quieres venir a Él. Dile con tus propias palabras y con tu corazón que venga a tu vida y a tu corazón en este momento, que crees en Él y que pones tu confianza en Él. Díselo tú y Él te escuchará. Él lo hará. Él vendrá a ti. Padre, gracias porque tú escuchas cada corazón, porque tú ves, Señor, nuestro interior y tú trabajas, Señor, con las intenciones sinceras de cada persona. Gracias porque tu infinita paciencia, Señor, es para con nosotros todavía hoy disponible. Gracias por tu gracia, Señor. Que tu gracia es el regalo que no merecemos. Y gracias porque Jesús sabe que necesitamos ese lavamiento constante, diario, Señor, de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro espíritu, Señor. Gracias. Te damos gracias, pues, Señor, por la palabra aquí recibida. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Ve con cada uno de nosotros y sigue trabajando en nuestra vida, Señor, porque en que salimos de este lugar, tú permaneces con cada uno, Señor. Y en el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén, Señor. Amén. Gracias a cada uno. Vemos gente nueva hoy, por favor. A las personas que están aquí por primera vez, les rogaríamos que nos den su nombre si gustan, si se sienten cómodos, para volverles a invitar y animar.
Hay un regalito ahí atrás, pero podemos conseguir más para los que nos visitan por primera vez. Levanten su mano y podemos conseguir más. Le voy a pedir, ir a Jaime, ¿ves aquel regalito? Allá los hermanos americanos tienen más, porque va a haber más de una persona hoy que va a levantar la mano. Levante su mano para ver cuántos regalitos necesitamos. Uno, y veo 2 personas nuevas, ¿no? Ustedes también son por primera vez con nosotros, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces necesitamos 3, 4. Tú ya habías venido antes. Entonces vamos a, trae 5, hermano, trae 5. Pídeselos en la entrada, allá los hermanos. Mira, llévate ese como ejemplo y dile, necesito 5 más. Tenemos personas nuevas aquí. Vamos a traerles a un regalito para ellos hoy. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros hoy y déjenos su nombre, su información, su teléfono y se lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.